SER Podcast. Muy buenas tardes. Las grandes compañías eléctricas amenazan con parar las centrales nucleares en protesta por las medidas que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y que achican claramente los beneficios de estas empresas. Para entender qué está pasando, lo primero es entender exactamente lo que ha aprobado hoy el Gobierno. Saben ustedes, porque lo hemos hablado ya muchas veces, cómo se fija el precio de la energía en el mercado mayorista. Es un sistema de subastas en el que se calcula a cada hora cuánta energía va a hacer falta a esa hora y ahí se empieza a tirar de los distintos tipos de energías. Primero de las más baratas, pero como no suele ser suficiente, se termina recurriendo a las más caras de producir. Y al final, porque el sistema está diseñado así, se paga toda la energía para esa hora al precio de la última a la que se ha recurrido, que es la más cara. Entonces hay energías baratísimas de producir que se terminan pagando a los muy altos precios que marca la más cara de producir, que suele ser la que se genera con gas natural. ¿Por qué es tan cara la energía que se genera con gas natural? Pues hay dos factores. El primero, el propio gas. Hay que comprar el gas y en los mercados internacionales está carísimo. Y el segundo factor que la hace cara, que ese tipo de energía emite CO2 y para emitir CO2 hay que pagar unos derechos. Entonces a día de hoy se está pagando en el mercado mayorista energías que ni necesitan comprar gas ni necesitan derechos de emisión de CO2 al precio de la energía que sí necesita comprar gas y sí necesita los derechos de emisión de CO2. Hace unos meses el Gobierno mandó al Congreso un proyecto de ley para evitar eso. La idea era que las eléctricas devolviesen parte de los beneficios que tienen cuando venden energía que no necesita comprar derechos de emisión de CO2 a precios de energía que sí necesita comprar esos derechos, que devuelvan parte de lo que se conoce como beneficios caídos del cielo por el CO2. Pero la tramitación de eso va a ser lenta en el Congreso. El Gobierno ha defendido hasta ahora que había optado por ese proceso de trámite lento en lugar de un decreto ley que sería inmediato. Habían optado por el proceso lento porque querían que fuera legalmente impecable, que si no iban a venir después las eléctricas con sus grandes y potentes equipos de abogados y podía haber un susto enorme a posteriori. Eso es lo que se había hecho hasta hoy. Pero es que hoy el Gobierno ha anunciado que actúa inmediatamente sobre la otra parte que hace cara a la energía de gas natural y que por tanto encarece también artificialmente al resto de energías, y es la compra del propio gas en los mercados internacionales. Lo que hace el Gobierno es, usted, eléctrica, que está vendiendo energía hidráulica o nuclear, que no necesita comprar gas, al precio de la energía que sí necesita comprar gas, de esos beneficios extraordinarios que usted obtiene, el 90% lo va a devolver. Habrá un mínimo, que son 20 euros por megavatio hora, que se entiende que basta para cubrir lo que cuesta generar ese megavatio, pero de todo lo que pase de esos 20 euros usted va a devolver el 90%. Y ese dinero se va a dedicar a pagar los cargos del sistema para que no los tengan que pagar los usuarios en sus facturas. Eso supone una limitación muy importante a los beneficios extraordinarios de las eléctricas hasta abril del año que viene, que es lo que va a durar esa minoración. 2.600 millones de euros, calcula el Gobierno, millones de euros que iban a ir a las cuentas de beneficios de las eléctricas y que ahora en principio ya no. Y las eléctricas están que echan humo. Hay otras medidas que ha anunciado hoy el Gobierno, como ponerle un tope a la factura del gas que se paga en los hogares, que se calcula que iba a subir ahora en la revisión de octubre un 29% y subirá solo un 4,6%. O cambiar la ley de aguas para evitar desembalses como los que se han visto este verano. O un nuevo sistema de subastas paralelo al mercado mayorista en el que se obligará a las grandes eléctricas a vender parte de su producción a un precio que por fuerza va a ser más barato al que lo venderían de otro modo. Todo esto, todas estas medidas que ha anunciado hoy el Gobierno han sentado a cuerno quemado a las eléctricas, que están amenazando a esta hora con parar sus centrales nucleares porque según ellas no les saldría a cuenta seguir generando esa electricidad. Y en ese punto estamos ahora mismo, en un choque Gobierno-empresas, en un choque de dimensiones colosales y de consecuencias imprevisibles. Con estos aplausos han despedido los vecinos de Estepona a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que han estado trabajando desde el domingo para apagar el incendio de Sierra Bermeja, incendio que está ya controlado, un incendio que ha quemado cerca de 10.000 hectáreas y que ha matado a un bombero, Carlos se llamaba, de 44 años. La lluvia ha venido en las últimas horas a ayudar a los equipos de extinción para controlar las llamas, así que vamos con la previsión para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta bien entrada la noche en la mitad oeste de la península, la lluvia seguirá descargando con intensidad
pero va a ir a menos cantidades, por ejemplo en la provincia de Huelva, que han superado los 70 litros por metro cuadrado. Y mañana nos espera un día con más ratos de sol, sobre todo durante la mañana, tormentas a lo largo de la tarde en prácticamente toda la península, algunas también en Baleares, no serán generales, pero donde se presenten descargarán con fuerza. Temperaturas parecidas a las de hoy, con marcada sensación de bochorno en Canarias y sobre todo el Mediterráneo. Así empieza Hora 25. La cronología es importante para entender este pulso que se está jugando con el precio de la luz. En primer lugar, tenemos anoche al presidente del gobierno en televisión española anunciando que van a quitar parte del beneficio extraordinario de las eléctricas y que ese dinero lo usarán para que los consumidores no tengan que pagar más en la factura. Eso fue el primer capítulo. Siguiente acto, esta mañana. Nos enteramos de que mañana el precio de la luz va a pulverizar todos los registros. Se pagará a 172 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, que son 17 euros más que hoy. A continuación, esta mañana, esta tarde ya, sale el gobierno y detalla las medidas para detraer esos beneficios extraordinarios que las eléctricas ganan, no por lo mucho que les cuesta producir la electricidad, sino por cómo está diseñado el sistema. Y el último acto, de momento, es esa amenaza de las eléctricas a través del foro nuclear, donde están representadas las grandes compañías de nuestro país, Iberdrola, Endesa, Naturgy. Amenaza el foro con cerrar las centrales en España porque dicen que el plan del gobierno para abaratar la factura las hace inviables. Eladio Meizoso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos primero al detalle de lo que ha aprobado hoy el gobierno para rebajar la factura. El gobierno quiere rebajar el recibo un 22% cada mes para que la tarifa regulada este año sea como la de 2018 más el IPC acumulado. Para ello, tiene previsto aportar unos 2.600 millones de euros al sistema en 6 meses por la devolución, por las eléctricas, de una parte del aumento de ingresos de las centrales que no usan gas natural, pero se benefician de la subida que éste ha provocado en el precio de la luz. A ese dinero se sumarán 900 millones de euros del aumento de recaudación del Estado por la subida de los derechos de emisión de CO2. Con esto se reducirán los cargos del recibo de la luz. En paralelo, se rebaja temporalmente el impuesto especial eléctrico del 5,1 al 0,5% y se mantiene la suspensión del impuesto a la generación del 7% y la rebaja del IVA de la luz al 10%. Y para los usuarios del gas natural, el 1 de octubre la tarifa regulada subirá una media del 4,6% frente al 29% que correspondería si se aplicasen los criterios habituales. Esto estará en vigor 6 meses y lo que quede pendiente de pagar respecto a los precios mayoristas del gas se irá abonando en próximas revisiones, en principio a partir de la próxima primavera. Y las eléctricas avisan de que pueden apretar el botón para apagar las nucleares en cualquier momento. Foro Nuclear representa las centrales de esa tecnología de las que son dueñas las grandes eléctricas en España. Asegura que la devolución de una parte de sus ingresos vinculados a los derechos de CO2, que está en trámite en el Congreso, las abocaría al cese de actividad porque las haría irrentables y que el decreto aprobado hoy, con la devolución de una parte de sus ingresos por la subida del gas natural, viene a penalizarlas aún más. Argumenta que de conocer el proyecto de ley del CO2, esas centrales no habrían pedido sus actuales autorizaciones de explotación, porque si se aplica, conduciría a su cierre anticipado y desordenado y pondría en riesgo el plan de energía y clima del gobierno, además de la pérdida de tejido industrial y de empleo. A nivel político, el Partido Popular, el principal partido de la oposición, tacha las medidas del gobierno para abaratar la factura de confiscatorias y dice que son de dudosa legalidad. Esta tarde Pedro Sánchez ha vuelto al Senado por primera vez desde abril, sesión de control en el Senado. Javier Maroto, portavoz del PP en la Cámara Alta, le preguntaba así. Hoy queremos que por fin nos dé explicaciones sobre un asunto que la verdad se nos ha hecho muy largo para todos los españoles, que veíamos en agosto cómo se multiplicaba por 3 el precio de la luz. No sé a cuánto habrá ascendido la factura de la luz de sus vacaciones en La Mareta. Vienen ustedes aquí y dan lecciones, pero cuando gobernaron, ¿qué hicieron? Ustedes impusieron un canon hidráulico y hoy los españoles tenemos que pagar más de 1.000 millones de euros precisamente por una sentencia del Tribunal Supremo. Con la que está cayendo y viene aquí con el y tú más. Con el y tú más, esta crisis requería un presidente con determinación para tomar decisiones, pero lo requería hace 6 meses exactamente, señor Sánchez. Anticipo de la sesión de control de mañana en el Congreso, sesión de control en la que se hablará también y mucho de la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña que se reúne mañana a las 3 de la tarde. Salvo sorpresa, y puede haber sorpresas, ya veremos, no habrá ningún representante de Junts per Catalunya. Este partido, que forma parte del gobierno de la Generalitat, el partido de Puigdemont, lleva tiempo dejando claro que no cree en esta mesa de diálogo
hoy ha dado un paso más en esa estrategia de dinamitarla como sea. Ha propuesto como representantes suyos en la delegación catalana a 2 indultados del procés, Jordi Sánchez y Jordi Turull, que no forman parte del gobierno catalán, pese a que la de mañana es una mesa entre gobiernos. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de Esquerra, visiblemente molesto, ha dicho hoy que a la reunión van o consellers o nadie. Y Junts per Catalunya ha dicho que nadie, que ellos no van a esa reunión. Radio Barcelona, Xavi Abelló, buena tarde. Hola, buena tarde. Como decías, previsiblemente mañana Junts no estará en esta mesa de negociación. Únicamente habrá 3 miembros de Esquerra si no hay cambios en las próximas horas. Y el secretario general del partido, Jordi Sánchez, ha asegurado que así va a ser hasta que no se acepte la propuesta que hoy han hecho. Nosaltres ens veiem a fora fins que no ens tornin a obrir la porta. Es decir, la sensación es que nos han tancado la puerta. Nos vemos fuera hasta que no nos vuelvan a abrir la puerta, decía Sánchez, que ha responsabilizado a la Moncloa de la decisión, lamentando también que Aragonès haya aceptado tal condición. El presidente este mediodía ha argumentado que toda la delegación debe de ser de miembros del Govern, porque este es quien tiene la representación de toda la sociedad catalana y porque así se da más peso también a la mesa. Ha afirmado que había un compromiso por parte de Junts de hacerlo de este modo y por ello ha pedido responsabilidad y lealtad. Sobre lo que puede salir o no mañana de la primera reunión de la mesa, Sánchez, el presidente del gobierno, esta tarde, rebajando expectativas. Después de lo que ha ocurrido hoy, creo que tenemos todos claro, todos aquellos que realmente creemos en el diálogo, que el diálogo va a ser largo y que, por tanto, para evitar frustraciones, no nos pongamos plazo. Lo que ha ocurrido en estos últimos 10 años no lo vamos a resolver en 2 años, ni en 3, ni en 4. Por cierto, uno de los integrantes de la delegación catalana de esa mesa, Roger Torrent, el expresidente del Parlamento de Cataluña, de Esquerra, está citado mañana a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputado por presunta desobediencia. Isabel Villar. Sí, la jueza lo investiga por haber permitido la tramitación mientras era presidente de la Cámara de una resolución en defensa de la autodeterminación y otra que reprobaba la monarquía, resoluciones en contra de las que había advertido el Tribunal Constitucional. Y en otro tribunal, en la Audiencia Nacional, el juez ha procesado por terrorismo a los 13 miembros de los CDR que fueron detenidos en 2019 por planear, entre otras cosas, la ocupación del Parlamento. Los 13 van a ir al banquillo acusados de integrar una célula cuyo objetivo era, según el juez, conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión. Los eurodiputados del Partido Popular Español se han abstenido hoy a la hora de votar una resolución para que las parejas del mismo sexo sean reconocidas en toda Europa automáticamente. No han votado a favor de esto, se han abstenido. El texto nace de la discriminación a la que se enfrentan las familias homosexuales en Polonia y en Hungría y exige que se reconozca a estas familias independientemente de la legislación de cada país. El documento además pide a Bruselas utilizar todos los instrumentos a su alcance contra esos 2 países por su deriva homófoba y justo a eso se agarran los eurodiputados españoles del PP para explicar por qué no han votado a favor de pedir que toda la Unión Europea. Hay eurodiputados del PP europeo que sí han votado a favor de esto. Los eurodiputados del PP español no han votado a favor, se han abstenido. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. No quieren, sí, dicen, interferir en las legislaciones nacionales. Los matrimonios son derecho civil, derecho de subsidiariedad nacional, pero defender los de los matrimonios homosexuales para que se equiparen a todos los matrimonios en territorio europeo es lo que pide exactamente el Europarlamento con un PP dividido y sin el apoyo de ningún diputado de Casado. Un problema al que han preferido no poner voz, enfrascados hoy en otro debate complicado internamente entre los populares. Y es que mañana el Parlamento va a pedir por casi unanimidad de todos los grupos políticos, desde los liberales hasta la izquierda, pasando por socialistas y verdes, que la violencia contra las mujeres sea un delito regulado como tal en todos los códigos penales de la Unión Europea. Un tema sobre el que von der Leyen se comprometió al ser elegida y que ahora cuestionan en su grupo político. Gracias, Griselda. Y de cuestionamientos internos en el PP. Esperanza Aguirre sigue calentando la batalla por el PP de Madrid y su pulso con la dirección nacional del partido. Después de decir ayer que en Génova hay niñatos y chiquilicuatres intoxicando contra Isabel Díaz Ayuso, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre hoy ha cargado ya ad hominem contra Teodoro García Egea, el secretario general del PP, que ayer le recordó a Aguirre que su mandato al frente del PP estuvo marcado por la corrupción. Hay un asunto en el que yo coincido con ella y es que lo que destrozó al Partido Popular de Madrid
fue la corrupción y es algo que nosotros jamás vamos a permitir. Bueno, pues hoy Esperanza Aguirre le ha respondido en Intereconomía a cuenta de la corrupción. Es que no la hubo cuando era presidente Felipe González. Y José María Aznar. Claro, y José María Aznar. Y Mariano Rajoy. Claro, y Mariano Rajoy. Pero claro, es que, bueno, ojalá el señor García Egea, cuando lleve los años que llevo yo en política, pueda tener la conciencia tan limpia como yo. Hora 25. Aimar Bretos. Esto les va a interesar mucho a muchos oyentes de Hora 25. Después de un año y medio parados por la pandemia, vuelven los viajes del Imserso el mes que viene, pero ojo, los pensionistas ya no podrán disfrutar de viajes del Imserso de 14 días. Se acabó lo de las 2 semanas. Estas vacaciones subvencionadas no podrán durar más de 10 días. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. El Imserso ha decidido eliminar los viajes de 15 días porque eran, dice, los menos demandados, que solo se los podían pagar los jubilados con pensiones más altas. Así que este año las vacaciones durarán como máximo 10 días. Además, se recortan plazas un 13%, en total unas 800.000. Habitualmente las excursiones empiezan después del Puente del Pilar, pero por últimos líos entre las empresas puede que se retrasen. Algunos mayores han decidido organizarse ya por su cuenta, como en la Asociación de Fuenlabrada. Marcelo Cornellá. Nos hemos puesto en contacto con agencias de viajes y hosteleros para poder tener precios mucho más asequibles que el Imserso y hacer un sueño realidad de muchos de ellos, que es, aparte de esa tercera vacuna Sol y Playa, pues el disfrutar de la vida, puesto que lo han pasado muy mal. Los viajes a Aimar del Imserso benefician en otoño e invierno a más de 300 establecimientos hoteleros y mantienen unos 12.000 empleos. Mariola, gracias. A ti. Y Apple acaba de presentar los nuevos iPhones. Villar. Sí, con novedades. Es iPhone 13 Pro. El nuevo iPhone 13 tendrá mejores cámaras, mejor pantalla y una batería más grande, también mejoras en la seguridad y permitirá conectarse a las redes 5G. Otra novedad, aparte del nuevo móvil que ha presentado Apple, en otoño llegará aquí a España Apple Fitness, un gimnasio virtual para que grupos de hasta 30 personas entrenen juntos. Y a esta hora, como siempre, la mirada de Xavier Vidal Folk. El gobierno ha adoptado hoy un paquete de medidas muy difíciles y muy esperadas también. Tanto que quizá ha llegado en el último cuarto de hora antes de que se produjera una verdadera explosión social, claro, contra el precio de la luz. Eran medidas muy difíciles porque tenían que conjugar al mismo tiempo al menos 4 exigencias ineludibles y muchas veces contradictorias. Primero de todo, las de los consumidores domésticos y empresariales, que atisbaban la ruina y estaban muy enfadados. Segundo, las de la insoslayable realidad de los mercados internacionales, con unos precios del gas disparados a causa de la recuperación económica y el consiguiente aumento de la demanda energética. Tercero, el propio marco legal de la Unión Europea, que no se puede saltar a la brava fijando precios alegremente por decreto o expropiando frívolamente concesiones. Y cuarto, los legítimos derechos de las empresas energéticas, que también los tienen. El resultado de esta endiablada combinación parece bastante sensato. Lo más importante es que el coste de esta rebaja de la luz a los consumidores no recaerá en un solo protagonista, el habitual pagano de siempre, el contribuyente, que viene sobre todo de las clases media y trabajadora. Las grandes compañías compartirán el esfuerzo, aunque sea en menor grado. Esperemos que ahora no salgan a la calle a protestar por unos menores beneficios. Ojalá funcione. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.